Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio para encontrar las historias más apasionantes, esos relatos que te tocan el corazón y te dejan pensando durante días. Hoy preparen sus pañuelos porque nos vamos a sumergir en un mundo de amores prohibidos, intrigas palaciegas y pasiones desbordantes. Sí, hoy vamos a hablar de dramas turcos. Dramas turcos que te harán llorar a mares. Y antes de que nos perdamos en este torbellino de emociones, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de recomendaciones, análisis y curiosidades sobre el fascinante mundo de las series y películas. Únete a esta comunidad de adictos a las buenas historias. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos este viaje de lágrimas y suspiros. Cuando pensamos en dramas turcos, lo primero que se nos viene a la mente son esos paisajes impresionantes, la música que te llega al alma y, por supuesto, las historias de amor épicas. Pero no todos los dramas turcos son iguales, y hoy quiero compartir con ustedes algunos de esos que realmente te van a llegar al corazón, esos que te van a hacer llorar a moco tendido y que te van a dejar pensando en el amor, el destino y las decisiones que tomamos en la vida. Empecemos con un clásico, una joya que ha conquistado corazones en todo el mundo, Amor Prohibido, o como se conoce en turco, Aşk Memnu. Esta serie es una adaptación moderna de una novela clásica turca y nos presenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella, con la esperanza de encontrar seguridad y escapar de su madre, una mujer superficial y obsesionada con el dinero. Pero la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan. Entre ellos surge una atracción irresistible que los lleva a vivir un romance prohibido lleno de pasión, culpa y secretos. Amor Prohibido es una serie que te atrapa desde el primer momento con su trama intrigante, sus personajes complejos y sus diálogos cargados de emoción. La química entre Beren Saat, que interpreta a Biter, y Kwan Tatlıtuğ, que interpreta a Belul, es simplemente explosiva. Te vas a encontrar odiando a Biter por sus decisiones, pero al mismo tiempo sintiendo empatía por su sufrimiento y su lucha interna. Y prepárense para el final, porque es uno de los finales más trágicos y memorables de la televisión turca. Necesitarán una caja entera de pañuelos, se los aseguro. Amor Prohibido es una serie que te hace reflexionar sobre el amor, el matrimonio, la ambición y las consecuencias de nuestros actos. Es un drama que te marca y que te deja pensando en lo que pudo ser y no fue. Ahora, cambiemos de escenario y adentrémonos en el mundo de la venganza y el amor en Necel. Esta serie es una adaptación moderna de El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas y nos cuenta la historia de Homer, un joven inocente que es traicionado por sus mejores amigos y su novia, quienes lo incriminan por un robo que no cometió. Homer es encarcelado y dado por muerto, pero logra escapar de la prisión y, con la ayuda de un misterioso mentor, se somete a una transformación radical y regresa como Ethel, un hombre rico, poderoso y consumido por la sed de venganza. Ethel está decidido a hacer pagar a aquellos que lo traicionaron, pero su plan se complica cuando se reencuentra con su exnovia, Eysan, a quien todavía ama a pesar de todo. Ethel es una serie llena de giros inesperados, acción, suspense y, por supuesto, un romance complicado y doloroso. La actuación de Kenan İmirzalıoğlu como Ethel es simplemente magistral. Logra transmitir la rabia, el dolor y la complejidad de un hombre que ha perdido todo y que está dispuesto a hacer lo que sea para obtener su venganza. Pero Ethel no es solo una serie de venganza, también es una historia de amor, amistad y redención. Te vas a encontrar cuestionando quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y te vas a dar cuenta de que las cosas no siempre son lo que parecen. Y al igual que con Amor Prohibido, el final de Ethel es impactante y te dejará sin aliento. Si buscan algo un poco más contemporáneo, les recomiendo Kukur. Esta serie nos lleva a un barrio peligroso de Estambul controlado por la familia Koval, quienes se dedican al negocio del narcotráfico. La vida de los Koval da un giro inesperado cuando Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia. Yamak es un joven rebelde y despreocupado que se enamora de Sena, una joven misteriosa con un pasado oscuro. Kukur es una serie llena de acción, violencia, drama familiar y un romance apasionado. La serie te atrapa con su ritmo frenético, sus personajes carismáticos y su banda sonora pegadiza. Pero más allá de la acción y la violencia, Kukur es una historia sobre la familia, la lealtad, el sacrificio y la lucha por el poder. La serie explora temas como la pobreza, la delincuencia y la corrupción, y te muestra la dura realidad de un barrio marginal de Estambul.
El romance entre Yamak y Sena es uno de los puntos fuertes de la serie. Su amor es un amor prohibido, un amor que desafía las reglas de Kukur y que los enfrenta a peligros inimaginables. Te vas a enamorar de su relación y vas a sufrir con cada obstáculo que se interpone en su camino. Kukur es una serie que te hace reflexionar sobre el bien y el mal, sobre la importancia de la familia y sobre la fuerza del amor en los momentos más difíciles. Y para cerrar con broche de oro, no puedo dejar de mencionar Fatmagul Suku-Ne. Esta serie, cuyo título se traduce como ¿Cuál es la culpa de Fatmagul?, es una historia desgarradora sobre una joven inocente que es violada por un grupo de hombres adinerados y poderosos. La vida de Fatmagul cambia para siempre después de este traumático incidente, y se ve obligada a casarse con Kerim, uno de los hombres que participó en la violación, para evitar el escándalo y proteger a su familia. Fatmagul Suku-Ne es una serie que aborda un tema muy delicado y controvertido, como es la violación y sus consecuencias. La serie te muestra el sufrimiento de Fatmagul, su lucha por superar el trauma y su camino hacia la recuperación. Pero también te muestra la complejidad de Kerim, un hombre atormentado por la culpa y arrepentido por sus actos. El romance entre Fatmagul y Kerim es un romance improbable, un romance que nace del dolor y la tragedia. Pero a pesar de todo, entre ellos surge un vínculo especial, un vínculo basado en la comprensión, el respeto y el amor. Fatmagul Suku-Ne es una serie que te hace reflexionar sobre la justicia, la impunidad y la importancia de dar voz a las víctimas de violencia sexual. Es una serie que te llega al alma y que te deja pensando en la necesidad de construir una sociedad más justa y equitativa. Y hasta aquí llegamos con nuestras recomendaciones de dramas turcos que te harán llorar a mares. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por historias llenas de pasión, intriga y emoción. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que la televisión turca tiene para ofrecer. Para recapitular brevemente, hemos hablado de Amor Prohibido, un clásico sobre un romance prohibido con un final trágico; Ezel, una historia de venganza, amor y redención; Kukur, un drama familiar lleno de acción y un romance complicado; y Fatmagul Suku-Ne, una serie desgarradora sobre la superación de un trauma y la búsqueda de la justicia. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series que los hagan vibrar. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su drama turco favorito? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y para terminar, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se sumen a esta comunidad de adictos a los dramas turcos, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los espero en la próxima. Hasta luego.